¿Puedes ayudarme a compartir la pantalla? Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo tema, de acuerdo a lo planeado, es en la creación de una colección. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de algunos conceptos que tienen que ver con el punto de partida para nosotros, que es el tema de inspiración. Tenemos también un poquito de lo que es el mood board, ¿sí? Vamos a entender lo que es el mood board y también el análisis de tendencias. Entonces, cada vez que vaya avanzando un tema, porque son 3 temas distintos, voy a hacer un paréntesis para que puedan emitir sus preguntas, ¿sí? Voy a abrir el chat para poder leer también. Recuerden que si hay algún término o algún punto de los que voy a tocar que no puedan, de repente no hayan entendido o no puedan relacionar bien con la creación de la colección, lo anotan y al final, cuando dé el tiempo para hacer las preguntas, ustedes puedan emitir su pregunta, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Su micrófono, por favor, chicos. Trabajamos el tema de inspiración. Un buen diseño va a surgir de una profunda investigación que aporta herramientas, recursos y elementos para conformar la colección. Después de elegir tema o fuente de inspiración, como también lo pueden encontrar, el diseñador debe decidir desde qué punto de vista lo piensa abordar y qué porcentaje de tendencia incluirá. Cuando decimos esto, nos referimos a que el tema de inspiración, como les dije ya en la sesión anterior, es lo que le va a dar unidad, coherencia y el hilo conductor a mi colección. Además, tenemos que saber cómo es que abordamos nuestro tema de inspiración. Esto significa de manera literal o más conceptual, es decir, puedo tomar colores, texturas, formas, y si quiero conceptualizar más, sensaciones que me produce mi tema de inspiración, ¿no? Es un poquito más abstracto de repente, ¿ya? Depende mucho cómo lo abordamos. Es importante este punto porque como diseñadores tenemos una identidad, ¿sí? Es muy importante la identidad del diseñador, porque, por ejemplo, si 2 casas de moda deciden abordar el mismo tema de inspiración, vamos a ver que cada una va a tener una colección distinta, porque en base a su equipo creativo, en base al análisis, a las vivencias personales, al conocimiento y al gusto estético propio, va a proponer una colección distinta, ¿ya? Cuando hablamos de identidad del diseñador, nos referimos a todo aquello que conforma su universo y que va a ser tangible en su colección, ¿no? Que lo va a identificar y lo va a diferenciar de otros diseñadores y otros creadores. El tema de inspiración es una fuente de colores, líneas y texturas que vamos a poder emplear, ¿sí? Fuente de colores, texturas, líneas y formas. Aquí, por ejemplo, tenemos una mariposa que nos está dando justamente la textura de las alas en el vestido como estampado, nos da también una carta de color que se repite en la colección y nos da también por ahí algunas formas, ¿no? En el corte del vestido, ese entalle nos recuerda la forma del ala entre la cintura y la cadera, ¿ya? Existen diversos elementos que podemos trabajar. Por ejemplo, aquí lo vemos muy literal, de manera muy tangible, en los colores, en los cortes y en la forma. Tenemos aquí la inspiración. Podemos ver la imagen de la mariposa, ¿no?
Estas mariposas sirvieron de inspiración para las siguientes colecciones. Una prenda de Moschino 2018, observen la forma, es muy literal, una mariposa monarca, los tonos, los colores, amarillo, rojo, anaranjado, un poco de tonos tierras y la forma, ¿no? El contorno que tenemos que nos recuerda el ala de una mariposa. Otra versión del mismo tema de inspiración, Alexander McQueen 2011, inspirado en la carta de color y en la forma de las alas de la mariposa, pero lo que hace es construir una textura que vemos en la parte superior, ¿no? Miren, la textura formada en la parte superior por repetición. Tenemos también aquí un mood board de patrones textiles, de estampados, que se inspira también en las mariposas. Entonces, el mismo tema de inspiración podemos emplearlo en la colección, pero también para generar patrones textiles o estampados, ¿no? De hecho, se puso muy de moda alrededor del 2018, 2019, y cada cierto tiempo este tema vuelve, ¿no? Hemos visto aquí Moschino, aquí Alexander McQueen en 2011, aquí patrones alrededor de 2016, es decir, estampados, motivos para estampar, inspirados en las mariposas. Aquí vamos a tener también diferentes tipos de mariposas que inspiran esta colección de Alexander McQueen 2010, ¿no? Miren las alas, cómo es que inspiran el estampado. Esto es un estampado digital que se realizó para esta colección, que fue llamada la colección 2010 del Plateau Atlantis, ¿no? La última colección como tal que presenta Alexander McQueen. Luego hizo solamente un avance de su colección y después muere, ¿no? El fundador de la casa, Alexander McQueen. Ahora, esta casa de diseño está en manos de Sarah Burton, en manos de esta creativa, que era además discípula de McQueen. Pero vamos a ver aquí su última colección, una de las más aplaudidas, justamente inspirada en los insectos, en las mariposas, cómo es que genera esos estampados, esos volúmenes, esas capas que parecen aletas también, ¿no? Vamos a ver cómo se inspiró en los insectos. Tenemos también que el tema de inspiración nos va a dar las formas. Observemos aquí cómo esta forma arquitectónica nos genera también formas volumétricas sobre el cuerpo, ¿no? Nos va generando líneas, textura, el color, cómo la arquitectura puede servir también para inspirarnos de diferentes maneras. Miren que es ligeramente rígido. Miren también el recorrido que hace sobre el cuerpo y cómo se amolda, ¿no? Sobre la figura, generando esa sensación de volúmenes, de arquitectura, de líneas limpias. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que son muy literales, es decir, los vamos a ver tal cual. Tenemos primero estas flores, cómo las flores nos generan textura por repetición. ¿Se acuerdan que trabajamos la semana pasada repetición? Repetimos las flores en la parte superior y nos van a generar una textura táctil, ¿sí? La textura táctil es aquella que podemos sentir a través de la piel, ¿no es cierto? Tenemos también una carta de color similar a estas flores y un estampado que es textura visual sobre la falda. Acá tenemos textura visual, netamente visual. Observen. Tenemos las plumas de un pavo real, trabajadas sobre el vestido.
se ha trabajado de manera muy literal también. No vemos textura ni volumen, sí una textura visual, ¿no? Una especie de estampado, de impresión digital, tal vez, sobre la seda del vestido. Aquí, por ejemplo, tenemos esta mariposa que inspira el diseño. Podemos verlo tanto en color como en la textura visual, ¿no? La carta de colores es la misma, rosa, amarillo, azul y blanco. Tenemos también el patrón que se guía mucho de la forma que tienen las alas de la mariposa, ¿no? Es como un patrón de estampado que se repite en el vestido. Entonces se va a usar de la mariposa, los colores y la textura visual. Acá tenemos básicamente forma y un poco de color. Se inspira en las nubes y observen cómo tiene esa suavidad que se ha trasladado al vestido. Esos colores, la suavidad, los volúmenes, que son volúmenes que invitan un poco como a agarrarlos, son como suaves, ¿no? Son como muy sutiles, nos recuerdan las nubes, el volumen es como bastante sutil, ¿no? Tenemos aquí forma, color y textura. Observen la ola, el movimiento secuencial, además los colores tan intensos que se repiten en este vestido que parece que tuviera capas, ¿no? Que por repetición nos generan estos volúmenes, este movimiento. Aquí tenemos forma, color y textura. Observen el agua, la imagen del agua, los colores que tiene esta imagen y el movimiento. Esa transparencia se logra a través de un material translúcido, ¿no? Luego tenemos también los colores que se representan en la prenda y que se guían de la imagen y además esa forma orgánica, esa forma que no está definida, esa forma ondulante, también se va a trasladar a la prenda. Acá tenemos el ejemplo de la mariposa en textura y color. Observen el gráfico. Nos da la textura visual, el estampado, y los colores son los mismos. No se agregó ningún color. Tenemos ocre, un poquito de naranja, blanco y negro. Acá tenemos una colección muy literal, como suele suceder con Moschino. Esta colección está inspirada en la Barbie, ¿no? Moschino lanza esta colección en 2015 y todas las modelos tenían una estética visual muy parecida a la de la Barbie de los años 80. Además, tenía el logo de Moschino en la misma tipografía que Barbie y las prendas eran todas rosas. Dior, en 2004, con John Galliano, presenta una colección de alta costura con un tema muy literal también que podemos ver aquí, Egipto, ¿no? Y que es abordado de manera literal con el dorado, con los tocados que llevaban los faraones, con el maquillaje, ¿no? Entonces, fácilmente podemos reconocer, por ejemplo, aquí que el tema es Barbie, aquí que el tema es Egipto. Tenemos aquí una colección de Dior 2005, alta costura, que fue creada por John Galliano también cuando él era el diseñador, el creativo de la casa Dior, y es una colección inspirada en Cusco. En 2004, John Galliano hace un viaje hacia el Cusco y compara la figura de las mujeres cusqueñas, ¿no? Es decir, la forma, la estructura, el contorno de sus prendas con el New Look, que es la silueta que se impuso a inicios de los años 50. Entonces, él relaciona esa silueta que tiene la cintura tan estrecha y la falda tan amplia con el traje de las mujeres cusqueñas. Y lo que hace es reinterpretar esta colección inspirada en el Cusco.
Tenemos otra vez a Moschino con Jeremy Scott como director creativo, trabajando un tema muy popular. Jeremy Scott por lo general trabaja temas que son muy populares, muy de la cultura pop. Tenemos ahora a McDonald's, ¿no? Una interpretación de Jeremy Scott para Moschino, poniendo colores, iconografía similar. Miren los accesorios, también hay bolsos en forma de cajitas felices, hay pequeños bolsitos en forma de las papitas fritas que vienen dentro de un envase. Entonces, representa diferentes elementos que encontramos en McDonald's en su colección. Es fácil de identificar en el tema de inspiración. Entonces podemos ver colecciones con temas de inspiración muy literales. Miren, aquí podemos ver a Barbie, Egipto, Cusco, McDonald's. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vamos a continuar entonces. Si es que no tienen preguntas, recuerden que si tienen alguna pregunta al final, pueden hacerla, ¿sí? ¿Cómo comenzamos a desarrollar nuestra investigación? Primero, el punto de partida es seleccionar un tema de inspiración. En este tema vamos a basar nuestra colección y realizamos un collage con imágenes representativas del tema. Este primer collage puede ser un intento, ¿sí?, para determinar elementos que queremos poner en nuestra colección. Recuerden que el moodboard finalmente es un panel visual donde nosotros ya seleccionamos toda la información y podemos pasar por diferentes collages que de repente nos ayudan a encontrar el moodboard final o que solo nos sirven para ordenar ideas, ¿sí? Desarrollamos la investigación, desarrollamos la investigación del tema de inspiración de manera preferente con una bitácora, donde pueden ir haciendo sus anotaciones, pueden poner información que les interese, pueden poner por ahí alguna imagen que les haya llamado la atención de su tema o materiales también, tipos de telas que podrían funcionar en su colección. Y luego empezamos a trabajar los collages de inspiración. Finalmente, cuando ya tenemos todo aquello que necesitamos para poner en nuestra colección, armamos el moodboard. Vamos a hablar de la bitácora otra vez. La primera clase hablamos de la bitácora, de su importancia. La bitácora es un cuaderno donde hacemos conclusiones. Vamos a hacer las conclusiones de nuestro tema de inspiración, vamos a hacer investigación, vamos a poner por ahí recortes, imágenes, información de texturas, de telas, anotaciones, que tienen que ver netamente con nuestro tema de inspiración. Aquí también se pueden hacer bocetos o registrar algún tipo de dato que nos ayude con nuestra colección. Tenemos aquí una imagen de una bitácora. La bitácora es personal. Se hace una bitácora por tema de inspiración para cada colección. Y esta bitácora es de un tamaño que les quede cómodo, por lo general A5. Tenemos aquí algunas imágenes de bitácora, cómo es que van generando con la información algunos bocetos preliminares de la colección. Acá tenemos otra bitácora. Lo importante es que nosotros podamos entender el proceso, ¿sí?
Es importante también la bitácora porque justamente nos sirve para registrar el proceso de una colección. Los diseños no son definitivos, siempre van cambiando. Entonces, cuando generamos una colección, tenemos que tener en cuenta que si mi colección es como de 10 o 15 prendas, por ahí puedo sacar 5 o 6 outfits y cada outfit que voy creando puede ir mutando, puede ir cambiando. Puedo de repente por ahí retocar algún detalle, puedo cambiar el largo, el tipo de manga, ¿sí? Los diseños no son definitivos y pueden ir variando con el transcurso de la creación. La creación no es fija, ¿no? Al contrario, mientras vamos creando, vamos generando nuevas ideas y va a ir cambiando todo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que la colección no es definitiva desde el inicio, sino que más bien que va a ir cambiando. Por ahí tuvimos una mejor idea, conseguimos un material que se acopla más, entonces estos bocetos iniciales van a ir cambiando. Una vez que tenemos los diseños definitivos, ahí sí ya no van a cambiar, ¿sí? Pero para esto pasamos por todo un proceso de investigación, pasamos por un proceso creativo que lo vemos ahora al final. Tenemos como punto de partida para la creación de una colección el tema de inspiración. Su elección depende mucho de nuestros gustos personales y para iniciar la investigación creamos una bitácora. Tenemos imágenes de bitácoras. Acá lo que se fue trabajando fue, por ejemplo, ya las formas. La inspiración son las mariposas. Observen cómo trabaja la forma del ala de la mariposa sobre la chaqueta. Aquí también se pegaron imágenes, se empezaron a trabajar con líneas encima. Todo es posible siempre y cuando se pueda trabajar la investigación, ¿no? Por ejemplo, pegar imágenes, dibujar encima, hacer figurines, poner maniquís, pegar tela, pero un poco para visualizar también y para inspirarnos, ¿no? Esta es la parte donde investigamos en la bitácora. Las bitácoras son personales, no hay, digamos que una forma correcta de hacerlas, solo hay que tener en cuenta que todo aquello que nos interesa, todo aquello que encontramos y que es interesante acerca de nuestro tema de inspiración, debe de ir en la bitácora, ¿no? Han visto ejemplos distintos de diferentes bitácoras de creadores, algunas más ordenadas, otras con más anotaciones, otras con color. Entonces, es un camino personal la creación de una bitácora. Ahora, vamos a ver qué es el mood board. Crear una colección requiere de bastantes recursos. Cuando nos referimos a recursos, nos referimos, por ejemplo, a los colores, a las formas, a los materiales, dentro de los cuales destacan las buenas ideas y la creatividad que tengamos para desarrollar la colección. Sin embargo, para que esas ideas lleguen a buen puerto, se hace necesario un trabajo de organización y visualización de la información y las sensaciones que se quieran transmitir a partir de estas prendas. En este contexto, el mood board ha ganado un espacio en el mundo de diseño de vestuario, gráfico e industrial, convirtiéndose en una herramienta fundamental del proceso creativo. El mood board no le pertenece solamente a la moda, vamos a verlo también en el diseño gráfico, en el diseño industrial, en el diseño de interiores, porque nos permite visualizar todos aquellos recursos que queremos poner en nuestro proyecto, ¿sí? Tenemos aquí a Carolina Herrera mirando su mood board. Observen, es un mood board bastante grande. El mood board es un panel visual que condensa todo aquello que nosotros decidimos poner en nuestra colección.
Tenemos aquí el mood board de Zac Posen. Observen, tiene diferentes fotos, las siluetas de las imágenes, los rostros, un poco vintage, ¿no? Nos da la idea de los años 50, muy femenina, las prendas, las siluetas con mucha marcación de cintura. Acá tenemos un mood board de Anna Sui. Ella pone sobre todo texturas, ¿no? Se inspira más poniendo las telas, por ahí algunas referencias de chaquetas. Hay que saber también que los mood boards son personales, al igual que las bitácoras, y todo aquello que nos genere información e inspiración debe de estar en el mood board. El mood board es una herramienta visual que puede ser física o digital, ¿no? Ahora pueden armar mood boards de manera digital. Antes eran solamente físicos, armaban por ahí un collage, pegando diferentes imágenes. Ahora, este mood board no es el primer collage con imágenes que nos gustan, no. Es un collage que nosotros hacemos ya sabiendo qué es lo que queremos que vaya, ¿no? Ya sabiendo qué es lo que va a funcionar, ¿sí? Qué es lo que sintetiza lo que nosotros hemos pensado acerca del tema de inspiración. El mood board es un collage que ya ha pasado un proceso. No es el primer collage que hacemos, ¿sí? Y en ese collage condensamos la información que realmente queremos que se note a través de nuestra colección. Debemos tener en claro que no hay una sola manera de hacer un mood board, ni existe solo un tipo de mood board. El mood board es la expresión en una sola imagen de una idea o un concepto. El mood board, una herramienta visual como un collage estratégico que representa el proyecto. Miren aquí la ondulación, la textura, una carta de color que es importante. Esta carta de color se desprende de su mood board. Tenemos 5 colores. Lo normal es que cada color vaya acompañado de un código Pantone textil, para poder ubicarlo mejor. Observen las imágenes y como estas imágenes nos dan la idea de manipulación textil, ¿no? De la tela que se ondula, la tela que se recoge. Acá tenemos otro mood board. Este es un mood board inspirado en el holográfico, en lo tornasol. Observen aquí materiales, prendas, fotos, con estas imágenes tornasol, con una carta de color definida, que tiene alrededor de 7 colores, ¿no? Aquí tenemos también un mood board inspirado en el brillo, en la naturaleza. Observen cómo las fotografías, las imágenes de prendas metalizadas, materiales con mucha luz, nos generan esa sensación de brillo, ¿no? Es un mood board que condensa también ideas. Y si se dan cuenta, cada mood board es distinto. Este, por ejemplo, difiere de este y de este a la vez. Tenemos aquí otro mood board. Miren, el color está inspirado en la madreperla, en ese tono nacarado que tiene, tonos pasteles, tonos resplandecientes, transparencias, recogidos, textura, ¿no? Un mood board botanical, pero con colores muy ácidos, ¿no? Cuando nosotros incluimos plantas y flores, está dentro de lo que podría ser el botanical, ¿no? Toda esta información de formas de la naturaleza, como plantas, flores, hojas, en diferentes composiciones, es llamado botanical también. Miren abajo, tiene la carta de color. Bien, antes de entrar a tendencia, ¿tienen alguna pregunta respecto a lo que es el mood board?
pueden escribir sus preguntas en el chat. Bien, bueno, entonces lo revisamos más adelante. Tenemos entonces el recorrido que hemos hecho. Primero, el tema de inspiración como punto de partida para crear una colección. Luego tenemos la bitácora como un medio para generar ideas, para hacer resúmenes, síntesis del tema de inspiración y tomar los recursos más importantes. Y luego tenemos los collages de inspiración que finalmente van a terminar dándonos un mood board. Un mood board que aborda lo más importante para nuestro proyecto. Vamos a ver ahora qué son las tendencias, ¿sí? Las tendencias, cómo se generan, qué son, a qué nos referimos cuando hablamos del porcentaje de tendencias. Y es muy importante que ustedes puedan entenderlo y si por ahí quedó alguna pregunta, la anoten para que puedan hacerla al final. Tendencia de moda viene a ser la previsión de consumo de determinado concepto o producto por un número significativo de personas en un periodo de tiempo que suele ser corto. Esto significa que vamos a prever cómo consume el público, cómo consumen las personas para poder saber qué venderles. ¿Qué es lo que espera mi consumidor? ¿Qué es lo que quiere comprar? ¿No? Y esto no es eterno, tiene un lapso determinado de tiempo, ¿no? Por ejemplo, este año o lo que queda de este año, ¿cómo va a comprar mi público? ¿Cómo va a consumir? ¿Cuáles son sus hábitos de consumo? ¿Qué quiere, no? ¿Qué servicio quiere? ¿Qué producto quiere? Tendencias no hay solo en moda, hay en muchas otras áreas más, en las áreas gráficas, en diseño de interiores. Entonces, prever cómo va a comprar finalmente mi consumidor es tener la tendencia, ¿no? Hacia dónde se inclina el consumidor para comprar. Dentro de las tendencias va también la manera que tiene de consumir. Si no, recordemos cómo durante la pandemia el consumidor se hizo mucho más digital, es un consumidor que compra online y que espera la entrega cuando esa era de repente una de las actividades que menos les gustaba a el comprador promedio, ¿no? Entrar a una página y comprar. Muchos estaban acostumbrados todavía a ir a las tiendas a comprar, no confiaban mucho en el sistema de entrega, pero con la pandemia esto se agilizó y hasta se normalizó. Se podía comprar online, ¿no? Entonces había una tendencia a la compra online. Ahora, cuando se prevé cómo es el que el consumidor va a comprar, qué es lo que quiere de un producto, vamos a ver también, por ejemplo, qué es lo que espera. Los próximos colores que estarán en colecciones y escaparates, los modelos, los materiales, las telas, las texturas, por ejemplo, quieren acabados lisos, acabados con textura táctil, quieren de repente estampados, quieren metalizado, quieren brillo, transparencias, ¿no? Todo eso se va viendo en las tendencias. Estampas, tipos de estampado, de prints, ¿cuáles van a ser las más populares? Recuerden, por ejemplo, que el animal print se volvió un clásico, ¿no? Y ahora se ve casi cada temporada, en verano, en invierno o por más temporadas.
En definitiva, son los productos de moda que tendemos a consumir, aunque no sea de manera consciente. Las tendencias nos tratan de prever cómo vamos a comprar más adelante, cómo vamos a consumir más adelante, qué es lo que buscamos en un producto. Acá algunas tendencias de color. Hay mucho la mezcla de alto contraste entre el celeste o azul celeste y el anaranjado, ¿no? Ambos colores contrastan. Si se dan cuenta, sobre todo en el conjunto del centro, ambos colores compiten por estar en primer plano, compiten por llamar nuestra atención. Por eso son colores que contrastan. Lo que vemos como tendencia superficialmente es justamente el auge y la confirmación de los profundos estudios sobre el comportamiento humano y del contexto social que origina la previsión de aquella tendencia. Es decir, lo que nosotros vemos es, por ejemplo, esta tendencia funcionó, pero no vemos que detrás hay todo un estudio acerca del comportamiento humano y su contexto, cómo es que se relaciona con su contexto, ¿no? No es que simplemente se creó la tendencia y llegó a las tiendas y lo compro porque me parece que está de moda. No, hay todo un estudio que se le hace al público objetivo, al comprador y también a su entorno. Primero, cómo compra, online o presencial, cómo paga, qué es lo que espera del producto, qué características, de acuerdo a su edad, que espera también que le ofrezca una marca o una casa de diseño. Para entender el surgimiento de una tendencia hasta su auge en forma de producto ampliamente consumido, es importante saber diferenciar dos conceptos básicos, las macrotendencias y las microtendencias, ¿sí? Esto es importante. Macro viene de grande, ¿no es cierto? Y micro de pequeño. Tenemos aquí una macro tendencia que fueron los tonos pastel y el brillo. La macro tendencia, ¿qué es? Es una tendencia muy amplia y global que está basada en posicionamientos, comportamientos y fenómenos socioculturales identificados en la sociedad a lo largo del tiempo. Por influenciar en el futuro de la sociedad como un todo y los rumbos que tomará en la economía, en la cultura y la política, estos aspectos impactan directamente en los hábitos de consumo de los individuos, convirtiendo el estudio de macrotendencia en algo relevante para cualquier negocio. Una macrotendencia, como les decía, no solo va a guiar la moda, va a guiar también las formas en que consumimos y va a dar perfiles de consumidor, ¿no? ¿Cómo son los nuevos consumidores? ¿Qué quieren? Además, analiza el contexto, lo que le permite saber, ¿sí? Cómo qué rumbo va a tomar en la economía, en la cultura, en la política. Muchas macrotendencias se generan a partir de cambios sociales, cambios políticos, ¿no? La macrotendencia va a funcionar como si fuera un paraguas de tendencias de consumo, que son canalizados por diversos segmentos como la moda, el diseño, la decoración, transformadas en productos. Macrotendencia significa macrosegmentación, ¿no? Analiza, como les decía, el comportamiento del consumidor, lo que busca en un producto, una carta de color que se va a imponer ese periodo, materiales. Por ahí, por ejemplo, cuando murió Michael Jackson, hubo una microtendencia que derivaba de una macrotendencia y esta microtendencia tendía a
darnos un recuerdo de los años 80. Por ejemplo, con el brillo, también tenía personajes digitales que en realidad eran análogos de las computadoras antiguas, recordaban los disquetes, recordaban toda tecnología antigua, ¿no? Y estaba muy relacionado con la muerte de Michael Jackson, los 80s y 90s, porque fue algo que al parecer puede ser como muy banal, pero realmente impactó en el consumidor, y el consumidor quería que le recuerden los 80s y 90s, porque un gran ícono de los 80s y 90s había desaparecido. Entonces, quería que le recuerden a través de los productos cómo fueron los 80s y 90s. Así es que las colecciones de moda tuvieron colores metalizados, hubieron las mangas abullonadas que nos recordaban netamente a los años 80 y otras características, ¿no? Y todo esto ligado a la muerte de un ícono pop propio de los 80s y 90s. La macrotendencia, como les decía, funciona como si fuese un paraguas de tendencias de consumo, que son canalizados por diversos segmentos, como la moda, el diseño, la decoración y transformadas en productos. Macrotendencia, macrosegmentación. De esa macrotendencia van a nacer diferentes microtendencias. Acá vemos una imagen que nos dice macrotendencias de moda para el verano 2020. Tenemos diferentes macrotendencias, los vestidos amplios, escotes profundos, los materiales sintéticos, los drapeados, vestidos simétricos, asimétricos, etc. Todo esto se ve en una macrotendencia. La microtendencia viene a ser la materialización de la macrotendencia en su forma más perceptible y comercial. Es lo que llamamos simplemente de tendencia cuando nos referimos a algún tipo de producto en alta entre los consumidores. Una tendencia de moda es una microtendencia, el desdoblamiento de una macrotendencia en un producto o un concepto aplicable a la moda. ¿Sí? Entonces, tendencias de moda igual microtendencia. Parte de la macrotendencia que se abocó a generar un producto o un concepto que va muy cercano a la moda. Acá tenemos parte de las microtendencias. Pude poner ayer en la noche, 2 microtendencias, refugio espiritual y plenitud, que son microtendencias que se generan como respuesta frente a la pandemia, ¿no? Entonces sería interesante que lo revisen, hacen un estudio de motivos, de texturas, de telas o materiales, el tipo de consumidor que va a comprar, de la carta de color, de todo, hacen un estudio, ¿no? Un poco aterrizan esa tendencia al mercado local. Tenemos aquí la microtendencia, vamos a ver formas muy orgánicas, muy naturales, y esta onda de generar y de querer sostenibilidad, ¿no? Tenemos aquí plenitud, que es la otra microtendencia que les subí. Hay una especie de tendencia en general en el mundo que va más allá de las macro y micro tendencias, que tiene que ver con la ropa de producción sustentable, y de eso se van a dar cuenta. Cada vez más marcas intentan lavarse la cara, entre comillas, porque su producción genera contaminación y un comercio que no es justo. Poniendo campañas, por ejemplo, para donar las prendas que ya no se emplean y reciben un descuento. También cuentan dentro de sus etiquetas cómo es que se hizo la prenda, que las
personas están percibiendo un sueldo justo, y es porque desde hace unos años se produjo el término moda ética, moda sustentable, que es lo que significa es que la moda no debe de costarle caro a los demás protagonistas, ¿no? Por ejemplo, quien cose la prenda, quien arma la prenda, quien comercializa, todos deben de recibir un pago justo. Y además, los materiales deben de ser naturales, orgánicos, con tramas naturales. Mucho hecho a mano, tiene de hecho también una carta de color de tonos tierras, por ejemplo, pero que se unifica bastante bien. Las prendas deben ser de buen acabado, de buen material para que perdure mucho en el tiempo, y además con accesorios que dan la sensación, como les decía, de atemporalidad, de que fueron creados para todo el tiempo. Tenemos también el uso y la demanda para comprar prendas tipo vintage, ¿no? Prendas de hace algunos años, prendas que por ahí generan un comercio también, y todo va a ser circular, ¿no es cierto? Porque lo que ya no usas lo puedes vender, y también puedes adquirir productos que no son necesariamente nuevos, pero que te pueden servir aún, ¿ah? En el mundo hay una especie de tendencia hacia lo sostenible y sustentable. Vamos a ver aquí. La previsión de tendencias lo que hace es posibilitar que las marcas se mantengan alineadas con el posicionamiento de sus consumidores, creciendo, evolucionando y ocupando lugares importantes en la sociedad junto a ellos. Por ejemplo, en causas sociales como el feminismo, los derechos de personas, LGBTQIA+, y la sustentabilidad, ¿no? Vamos a ver también que los consumidores van a generar como afecto emocional hacia marcas que tienen un discurso social, marcas que desarrollan conceptos como el feminismo, los derechos de la persona LGBTIQ+, y también por marcas que se inclinan hacia la producción sostenible y sustentable, ¿no? El consumo de moda o de cualquier producto está íntimamente ligado a emociones y deseos de los individuos. Por lo tanto, es muy importante que todos los profesionales de la moda, principalmente de las áreas creativas, se actualicen constantemente acerca de las macro y micro tendencias como forma de anticipar lo que se irá a impulsar el consumo de ciertos productos y cuáles productos serán deseados en el futuro. Entonces, conocer las tendencias nos ayuda a entender cómo va a comprar el consumidor y también qué es lo que va a comprar, ¿no? Qué tipo de productos, qué le gustaría ver, cuál es su carta de color. Acá tenemos un mood board que nos habla de la moda sostenible, una moda inspirada en la naturaleza, hecha también con textiles naturales, ropa hecha a mano y atemporal, como vemos, ¿no? Ahora, justo lo que hablábamos la clase anterior, ¿dónde encontramos esta previsión de tendencias? ¿Dónde? WGSN es la principal empresa de previsión de tendencias del mundo, y entre sus clientes se encuentran desde grandes firmas de lujo hasta cadenas de moda pronta como Zara o Mango, ¿no? WGSN tiene muchos clientes, muchas casas de diseño siguen sus informes, y bueno, podemos ver también que las marcas de moda pronta como Zara o Mango compran también todo aquello que les ayude a saber cómo va a consumir en unos meses finalmente el público, ¿no? Acá una cita que aparece en el periódico El País y su revista S Moda.
Sería imposible que los diseñadores o responsables de compras de las firmas de moda tuvieran tiempo suficiente para, además, investigar las propuestas de pasarela más aplaudidas, las tendencias que arrasan en Instagram o las nuevas marcas que triunfan en las ferias internacionales. Y aunque pudieran hacerlo, sus superiores les exigirían respaldar sus opiniones antes de lanzarse a producir miles de zapatillas deportivas o pendientes gigantes, ¿no? Las agencias pronosticadoras de tendencia están ahí para hacer el trabajo sucio por ellos y apoyar con datos lo que arrasará con una anticipación de 2 años. A veces incluso les facilitan estampados o carta de colores, es decir, también hay tendencias para saber cuáles son los estampados que se encuentran de moda o se van a encontrar de moda y la carta de color que también se va a encontrar de moda. Acá tenemos algunas imágenes de WGCN, Jinete del Desierto, el tipo de mujer que va a llevar estos colores naturales, estos colores que nos recuerdan a los neutros, a los tierras, al desierto. Antes de entrar a las fases del diseño, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, emitan ahora sus preguntas. Voy a ir leyendo las que ya escribieron, ¿sí? Bueno, por aquí me ponen que está claro. La principal diferencia entre moodboard y bitácora. La bitácora es un cuaderno de investigación, ¿sí? Nuestro cuaderno de investigación donde vamos recopilando la información. Por ahí encontré, no sé, me quiero inspirar como Galiano en Egipto. Entonces voy, imprimo algunas imágenes, cómo eran las prendas del faraón, también vemos ahí las prendas principales del pueblo egipcio, tenemos el calasiris en las mujeres, que es un vestido, quiero ver, entonces imprimo la forma y lo pego en mi bitácora. Luego empiezo a ver también películas que están inspiradas en Egipto e imprimo el vestuario de las películas, ¿no? Voy haciendo anotaciones, veo cuáles serían los materiales, veo que Egipto tenía materiales transparentes o semitransparentes, usaron algodón, entonces yo sé que en mi colección puedo poner transparencias también. Veo que el calasiris tenía un plisado y llevaba accesorios que decoraban, entonces también lo voy poniendo en mi bitácora. Todos esos elementos, toda esa información que he recopilado, me sirve para conocer mi tema. Sin embargo, para el moodboard, que es un panel visual, donde finalmente tengo todo aquello que va en mi colección, tengo que seleccionar, tengo que sintetizar, que resumir, que seleccionar esas formas que quiero, esos colores que van a conformar mi paleta de color final, y ya no uso toda la información. ¿Me sirvió para aprender? Sí. ¿Para manejar bien? Sí. ¿Para elegir? Sí. Pero ahora condenso todo en un panel visual que puede ser, como bien lo decía, manual o digital, y que va a contener la información que finalmente voy a trasladar a mi colección. Quiero estos colores, estas texturas y estas formas, ¿no? Incluso en su moodboard pueden poner palabras, keywords, que son palabras clave. Por ejemplo, ¿qué les recuerda Egipto? Todo aquello que les pueda recordar o generar una idea de lo que era Egipto, ¿no? Egipto fue muy poderoso, pueden poner como eso, ¿no? Que mi colección tiene que verse imponente, poderosa, con brillo, ¿no? Son como keywords, palabras que nos van a ir también reforzando el concepto. En el moodboard coloco la investigación que ya es sintetizada, que ya quiero usar. No coloco todo aquello que sí puse en mi bitácora para al inicio saber de qué elementos podía seleccionar, ¿no?
Recuerden que el mood board está conformado por imágenes, por keywords, palabras clave, también por texturas o telas, ¿no? Entonces, todo aquello que ustedes quieren poner en su bitácora, en su mood board, ya previamente lo habían puesto en su bitácora, solo que es seleccionado, ¿no? Voy a ir leyendo. Las imágenes que van a seleccionar, a ver, las imágenes o figuras que quisiera considerar en el mood board deben ser tomadas por mí. No, puedes tomar las imágenes que ya existen, de un libro, de una película, de donde encuentres información para tu tema. Desde ahí puedes tomar las imágenes. Si quieres hacer parte de la investigación porque tu tema es tangible, porque todavía lo puedes encontrar, también puedes incluir fotografías que tú hayas tomado, ¿no? Las paletas por lo general tienen a partir de 5 colores para trabajar, ¿no? Tienen tonos base, tonos acento, que son los que generan como más, son más llamativos, ¿no? Generan un enfoque, ¿ya? A partir de 5 colores, ¿sí? ¿Sí? Claro que se hace un mood board para ropa comercial, ¿no? Cuando ustedes hacen una línea comercial, también se hace un mood board. ¿Por qué? Porque son elementos que se van a repetir en toda mi colección y yo tengo que saber cuáles son. Es como una especie de conclusión, de análisis que llega a una conclusión. Estos elementos los voy a poner en mi colección, por ejemplo, de denim, ¿no? Me inspiro en el desierto y quiero que mi tela, el denim, que es una sarga, es un tejido sarga, ¿no es cierto?, tenga esta sensación. Entonces le hago lavados que tengan colores tierras, por ejemplo. Entonces pongo imágenes del desierto, pongo también algunas imágenes de colecciones que ya se hayan visto anteriormente, que estén relacionadas a mi tema, ¿no? Por ahí pongo otros referentes de denim, ¿no es cierto? Como un tejido natural, con tonos, el denim crudo, que tiene tonos claros, ¿no? Antes de ser teñido. Entonces, todo eso lo voy poniendo en mi mood board. Aún así, yo haga una colección comercial, ¿sí? Necesito saber de dónde salen los colores, de dónde sale la información que voy a poner en toda mi colección. Bueno, la diferencia entre mood board y bitácora ya se las había ido explicando. Las colecciones dependen mucho de a dónde van a ser lanzadas. Por ejemplo, una colección de un estudiante por lo general tiene 10 outfits, ¿no? Es decir, generan 10 outfits, de los cuales construyen, por ejemplo, para una pasarela, 5 o 6 outfits, ¿sí? Seleccionadas, obviamente, ¿no? Pero si hacemos una colección comercial, estamos hablando de más outfits que vendrían a ser teñidas, es decir, parte superior, parte inferior, ¿cierto? O monoprenda, que es todo, por ejemplo, los vestidos son monoprendas, y podemos tener desde 10 outfits para hacer una colección comercial, teniendo en cuenta que si tenemos diferentes prendas superiores e inferiores, estas deben de verse bien. Por ejemplo, mi primer outfit tiene una blusa verde y un pantalón azul. Y el segundo outfit tiene una blusa azul y una falda naranja. Yo tengo que hacer que esas combinaciones se puedan dar también entre el primer y el segundo outfit. Es decir, que las piezas se lleven bien todas con todas. ¿Para qué? Para hacer que mi colección sea comercial. Me puedan comprar 2 o 3 piezas de toda mi colección, ¿no? O puedan de repente llevar una blusa y 2 piezas inferiores, falda y pantalón, porque todas tienen un mismo lenguaje y se ven bien entre ellas, ¿no?
No sé a qué te refieres con un tope en el collage, me imagino que te refieres a la información que ponemos. Por supuesto, tenemos que hacer un mood board de inspiración que ya es la conclusión de todo lo que hemos visto. Yo sé que a veces nos emocionamos y queremos poner toda la información, pero es muy difícil poner tanta información en una colección, ¿no? Entonces tenemos que empezar con este proceso que es discriminar, que solo aquí suena bien esta palabra, ir sacando, ¿no? Ir discriminando elementos que de repente no funcionan, que me pueden gustar mucho, pero que no los puedo aterrizar, o no son comerciales, o al momento de armar las prendas no me van a funcionar. De repente un frunce, de repente un detalle que está de más y que puedo obviarlo. No, no. Lo que sucede con la moda sostenible y sustentable no es ni barata ni cara, sino que tiene una manera de consumir distinta, ¿sí? Son piezas que van a permanecer a lo largo de los años, que están hechos con materiales, por lo general, con fibras naturales, que están bien elaboradas en cuanto a la costura, en cuanto al armado de la prenda, ¿sí? Permanecen en el tiempo y por eso el costo es distinto, además de que tiene un precio justo y un pago justo a sus trabajadores. Entonces, una pieza sostenible, sustentable, no es una pieza fast fashion que pasan 2 meses y cambia la moda y la prenda se echó a perder, no. Cómo comprarse invirtiendo en algo que saben que va a perdurar en el tiempo. Por eso es que muchos de los diseños de la moda sostenible y sustentable son atemporales, ¿no? Tienen una carta de color atemporal, es clásico, respeta el medio ambiente y el costo tendrían que pensarlo en una pieza, que es de una pieza que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Como antiguamente en las piezas, que las prendas podían pasar de padre a hijo y seguían intactas. Lo que sucedió después es que la moda, mejor dicho, las marcas, comenzaron a generar los cambios rápidamente para que esto se consuma rápidamente también y se generen diferentes colecciones rápido para que el consumidor vea que ya cambió la tendencia, ya cambió y pueda comprar más rápido, ¿no? Pero las prendas eran de mala calidad, son hasta ahora de mala calidad, hay muchas marcas fast fashion, tenemos H&M, Zara, que los precios, entre comillas, no es que sean altos, ¿sí? Pero para lo que dura la pieza, sí lo son. ¿Por qué? Las piezas no duran demasiado tiempo, están mal elaboradas, las fibras son sintéticas, lo que podría generar alergias y todo lo demás, ¿no? Entonces, la moda sostenible y sustentable lo que busca es justamente permanecer más tiempo y una pieza que nos dure más tiempo debe tener también un costo que sea justo, ¿no? WGSN está detrás de las futuras tendencias. Bueno, de hecho es el trabajo de WGSN el estar buscando las futuras tendencias. Como les decía, es básicamente un análisis, ¿sí? Al comprador, a los hábitos de consumo y también a su entorno, ¿no? De hecho, les subí yo 2 tendencias que son de este año, 2 macro tendencias, que son refugio espiritual y también plenitud. Y ambas nos hablan de el contexto post-COVID, ¿no? Creo que lo vimos también la semana pasada, cómo es que el comprador pensó en consumir después de la pandemia. Plenitud nos habla de un comprador que sabe que la vida es una sola, que quiere celebrar la vida, quiere usar color, quiere salir de ese encierro, ¿no es cierto?
quiere ver el mundo de otra manera, porque sabe que ha sobrevivido una pandemia y está feliz. Refugio espiritual nos habla de otra manera de abordar de repente el escenario post-COVID, ¿no? Refugio espiritual nos habla de un comprador que está mucho más interesado en la sostenibilidad, que cuide el medio ambiente, que quiere usar fibras naturales, que quiere proteger su entorno, que usa estampas pero muy, muy sutiles, ¿no? No quiere llamar casi la atención, es muy reflexivo. Entonces tenemos esos dos comportamientos en un escenario post-COVID. Dos maneras de consumir en un escenario post-COVID, ¿no? Ahora, ¿de qué depende que esas tendencias se queden? Pues del consumidor. Muchas veces IWGSN es la que más le atina, pero también muchas veces esas tendencias no terminan aterrizando del todo, ¿no? Depende mucho de la aceptación. Si bien son predicciones de tendencia basadas en estudios, a veces no funcionan del todo. Ahora, lo que sucede también es que hay una macro tendencia que tiene que ver con el multiverso. El multiverso tiene que ver como macro tendencia, por ejemplo, en la manera en que consumimos, en la manera en que vemos la información, en la manera en que ahora en las páginas web de algunas marcas y casas de diseño pueden probarse las prendas sin necesidad de estar ahí, pueden hacerlo a través de una animación en 3D. También encuentran influencers que son netamente virtuales, ya no existen modelos, ni contratan influencers, sino que crean sus propios influencers. Y es parte del multiverso, ¿no es cierto? Es parte de la tecnología. Y todo eso se ha visto en los últimos años, ¿no? Ya no necesitan ir a una tienda, pueden hacer un recorrido virtual, ya no necesitan estar físicamente, pueden probarse la prenda solo subiendo sus medidas y su foto. Ya no necesitan hablar con un vendedor real, sino que una animación en 3D los atiende. ¿Ah? Entonces, es parte de toda la tecnología y de cómo ha ido cambiando también el hábito de consumo. De hecho, vamos a ver colores muy intensos también que son parte de la tecnología como reflejo de este multiverso, ¿no? Claro, los estilos vienen básicamente de las microtendencias. Son la microtendencia que les proporciona hábitos de consumo, posibles tendencias, posibles estampados, cartas de color que se proponen, tejidos, ¿no? Hay microtendencias para una línea, por ejemplo, comercial, como lo mencionaron. Hay microtendencias para el denim también, los lavados, el tipo de cortes, los acabados, los colores, ¿no? Digamos que hay microtendencias para todo, ¿sí? Y entonces así es como se generan después la bajada comercial. Por ejemplo, los tonos relacionados con el medio ambiente, relacionados a los tonos tierras, ¿no es cierto? ¿Cómo los voy a incluir en mi colección comercial? Bueno, le hago un lavado. Proponen también diferentes acabados de lavandería, las microtendencias, ¿no? Y eso se aterriza ya en la producción, ¿sí? ¿Qué es lo que le gusta más al consumidor? No es que tomemos, como les explicaba en algún momento, de frente de la microtendencia. Incluso, como les decía, WGSN tienen alguna sede en Colombia y presentan en Colombia Moda, me parece, el aterrizaje, ¿no? De esas microtendencias y cómo podrían funcionar de manera local, porque no se habla el mismo lenguaje en todos lados y porque el gusto del consumidor, la manera en que consume, compra, va a ir cambiando también geográficamente. No, las imágenes que están en tu mood board me parece que las puedes tomar libremente. Yo no he visto hasta ahora que por usar una imagen en el mood board tengan denuncias. Por ahí algunas imágenes sí están protegidas por derechos de autor, pero
Pues, pero la mayoría no. Yo creo que puedes emplear imágenes que no estén protegidas por derechos de autor. Bueno, la macrotendencia, como les decía, no solo abarca hábitos de consumo en la moda, sino también va a abarcar tendencias en cuanto a la política, en cuanto a lo social, ¿no? Elecciones en cuanto a lo social, en un contexto social, también cómo eso repercute en la moda, ¿no? Cómo los hechos sociales podrían repercutir en diferentes ámbitos, en la política también, y las microtendencias iban básicamente a decirnos en cuanto a la moda, cómo es que se va a consumir, ¿sí? Para el mood board, como les decía, más que todo es componer con elementos que yo sé que van a funcionar dentro de mi colección. Y no solamente imágenes, ¿no? Han visto, bueno, por ahí Carolina Herrera tenía un panel visual gigante, enorme. Van a encontrar mood boards mucho más sutiles. Pueden buscarlos en Pinterest incluso, ¿no? Donde solo hay texturas, por ahí hay formas abstractas, con keywords, con palabras que refuerzan. Entonces, no se trata de poner demasiadas imágenes. Yo pienso que sintetizar, poner por ahí algunas imágenes, 3 o 4, algunos materiales, por ahí algunos keywords o palabras que refuercen, o incluso que me cuenten las sensaciones que me produce mi tema, ¿no? Que me produce tristeza, alegría, elegancia, sobriedad, poder, etc. ¿no? Por aquí me pusieron círculo cromático, pero no entiendo hacia dónde va la pregunta. Método para elegir la paleta de color. La paleta de color se basa necesariamente en tu tema de inspiración, un gran porcentaje, ¿sí? Digamos que un 70% de colores los sacas de tu tema de inspiración y puedes poner 1 o 2 colores de tendencia. Esto significa que si me inspiro, por ejemplo, en, no sé, podríamos seleccionar por ahí un tema, bueno, otra vez el mismo tema, Egipto, ¿no? Pero necesitas poner un porcentaje de tendencia, seleccionas de la paleta de color que por ahí Pantone propone, o que tú ves que tiene más aceptación. Por ahí este año, como habíamos visto, el viva magenta, el fucsia y todos los rosas están con una alta aceptación, y lo incluyes en tu paleta de color, ¿no? Como un tono que es el tono porcentaje de tendencias. La información que pueden poner en la reseña de una colección, no es que se ponga una reseña, pienso que yo que debes de poner una presentación, ¿no? La siguiente colección está inspirada en este tema y condensa mi investigación, por ejemplo, acerca de lo que significó, bueno, otra vez vamos con Egipto, cómo es que mostró su poder, etcétera. Tomar partes muy puntuales que estás también tratando en tu colección, ¿no? Demostrar su poder, demostrar la riqueza, ¿no? Demostrar toda esa ostentación que tenían en las joyas. Entonces, muy puntual presentas tu colección. Más que poner un poco no sé, una definición, se trata de alguna manera de sustentar todos esos elementos que has tomado de tu tema de inspiración para que sea coherente con lo que se va a ver más adelante, que es la colección, ¿no? ¿Cómo se tiene en cuenta el tiempo para usar una colección? Por lo general, se usa
se suele diseñar por temporadas, a menos que estemos frente a una marca muy grande, una marca retail muy grande y que se mueva muy rápido, tipo Mango o Zara, que ellos sí lanzan por meses, e incluso Zara llegó a lanzar o a tener nuevos outfits, nuevas colecciones, mini colecciones cada 15 días, ¿no? Es que el consumo era tan rápido que necesitaban sacar prendas distintas cada 15 días. El consumidor compraba mucho. Por eso es que se le dice fast fashion, ¿no? Es una prenda que se compra rápido, se acaba rápido y además se deteriora rápido. Entonces el ciclo de vida de la prenda es muy poca. Además ya cambió. Ustedes iban cada 15 días a Zara y ya no encontraban las mismas prendas, ¿no? Ellos cambiaban cada 15 días. Por lo general, nos guiamos más de las condiciones climáticas y pues generamos una colección primavera-verano y otra otoño-invierno. Obviamente preparamos primavera-verano mientras está el otoño-invierno para que pueda haber el tiempo de lanzarla a tiempo, entre comillas, ¿no? Sí, WGSN les puede dar colores de tendencia, ¿sí? Pero también les da texturas, materiales, estampados, información de dónde salió, ¿sí? Hubo, por ejemplo, también una microtendencia que estaba basada en el arte, entonces les da, por ejemplo, cuáles son los artistas que fueron tomados en cuenta para generar los patrones textiles nuevos, o es decir, los estampados nuevos, ¿no? WGCN da mucha información. Pueden revisar dos de las tendencias que les subí, que son información de WGCN, que funcionan justamente, hoy están funcionando para este año, son 2023, ¿no? Tienen, me parece que Refugio Espiritual y Plenitud, que son las dos que les subí. Ahí pueden ver toda la información que les da, desde el contexto, para explicar un poco el consumidor, luego referencias, tejidos, tiene incluso cada microtendencia con un nombre, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? Acá me ponen cuando las prendas son muy literales, igual se venden, pues habría que ver cuál es el concepto, podría funcionar, podría ser que sí, ¿no? Puede funcionar en realidad si hay un público consumidor. Ustedes saben que antes de lanzar una colección tienen que hacer un análisis de su público objetivo para saber quién les va a comprar, ¿no? Pueden hacer una colección que tenga una bajada comercial con un tema abordado de manera muy literal y que se los compren, siempre y cuando hayan hecho un análisis de público objetivo y exista un público para lo que quieren ofrecer, ¿sí? Bien, les sugiero que revisen las dos tendencias, microtendencias que les subí en el Classroom, cuando también tienen la clase de hoy ahí, y puedan investigar, entren a Pinterest y vean, pueden poner moodboard y vean toda la variedad de maneras de componer, ¿no? De hecho, yo les he puesto varios ejemplos también, maneras de componer sus moodboards, ¿no? Hay muy sutiles, hay otros que tienen mucha información, hay quienes les ponen materiales, quienes les ponen las palabras claves o keywords, ¿no? Que refuerzan el concepto, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ver diferentes tipos de composiciones. Algo que también pueden hacer es entrar a ver portafolios de diseño, ¿sí? Para que se den una idea. Existen desde los portafolios más técnicos hasta los portafolios más artísticos. Obviamente estamos hablando de portafolios hechos por estudiantes de diseño para alcanzar su titulación o para presentar su colección final, ¿no? Se los sugiero mucho.
Existen muchísimos modelos de portafolios de diseño y cada uno es una opción para ustedes, para que puedan aperturar un poquito cómo es que se puede presentar. Como les decía, no hay una manera correcta, existen muchas formas, ¿sí? Lo importante es que sea legible para ustedes al momento de diseñar, porque van a tener el mood board y van a comenzar con el proceso de diseño, ¿no? ¿Cómo es que voy generando los outfits? ¿Ya? Y de eso vamos a hablar en un ratito. ¿Alguna pregunta más o pasamos ya al siguiente tema? Creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, espero haber resuelto las dudas. Igual, en un ratito, después de tocar el proceso creativo, que está muy condensado, espero sus preguntas. Listo. Bueno, entonces, como les decía, pueden encontrar esto en el Classroom. Les puse ahí 2 microtendencias. Y vamos a ver ahora esta información muy importante, que son las fases del diseño. ¿Cómo es que nosotros nos ordenamos en el proceso de creación de una colección? Tenemos 3 fases. La fase analítica, la fase creativa y la fase ejecutiva. Entonces, la fase analítica es la fase donde nosotros generamos la inspiración. Investigamos, recopilamos información, que es lo que venimos hablando, hacen un análisis, una síntesis y las conclusiones del tema que quieren abordar, ¿sí? Acá me sirvo ¿de qué? De películas, de libros, de canciones, de fotos, episodios que tengan que ver con mi tema de inspiración. Por ejemplo, decido inspirarme en María Antonieta y el rococó francés, ¿cierto? Pues veo pinturas del rococó, pinturas de María Antonieta, reviso historia de la moda, cómo eran las prendas que usaba María Antonieta, los textiles, los zapatos, veo películas. Existe una película de María Antonieta de Sofía Coppola, bastante bien hecha, que además tiene un poco la esencia de lo que era María Antonieta, un poco frívola, un poco superficial, pero muy humana al final, ¿no? Entonces, todo esto, todo este proceso de investigación me va a llenar de información que después voy a trasladar a mi colección. Es la fase donde analizo, ¿sí? Donde abordo mi tema de inspiración, recopilando, me comprometo con mi tema de inspiración. Es muy importante. El tema de inspiración no es algo que yo revise una semana, puedo irlo revisando incluso un mes hasta que pueda salir. Y tal vez puedo ir trabajando hasta 2 proyectos a la par, ¿no? Recuerden que las mentes se deben entrenar para que sean creativas. Entonces, tengo una bitácora analizando este tema, pero también puedo tener otra bitácora. De repente en una bitácora hago el análisis de un tema de inspiración para una línea comercial y en otra bitácora avanzo con el tema de inspiración para accesorios. Es totalmente factible, ¿sí? Lo que tienen que tener es el nivel de compromiso para investigar bien cada tema. No se trata de pegar, no se trata de que yo encontré todo esto y lo pongo todo junto, no. Se trata de ir comprendiendo, leyendo, pensando qué les puede funcionar y qué no en su colección, ¿ya? Para esto, como les decía, en la fase analítica o de inspiración, me voy a servir de películas, libros, canciones, fotografías, episodios, etc. Todo aquello que me llene de información. Pasamos después a la fase creativa o fase de interpretación. Es muy importante cuando decimos apropiación de una idea y toma de partido o subjetivación del tema. ¿Qué significa esto? Que después del análisis viene ya la síntesis y la manera en que yo decido abordar el tema, ¿sí? Es decir, yo lo quiero abordar de manera muy literal.
Por ejemplo, ahora con María Antonieta, ¿no? Voy a poner encaje, transparencia, tonos pasteles que se llevaban mucho en el rococó. Voy a poner volados, recogidos, plisados, formas muy entalladas, con volúmenes, eso me va a funcionar. O de repente no, de repente quiero abordarlo de una manera más conceptual, de una manera en que solo me inspire, tal vez, solo en los patrones textiles de las telas, ¿no? Y un poco la carta de color, nada más. Pero fuera de eso, la forma muy minimalista. Tomé un poco de mi tema de inspiración o tomé lo que realmente quería y no todo, ¿no? Entonces pienso, ¿cómo voy a abordar mi tema de inspiración? ¿Qué elementos me gustan de mi tema? ¿Cómo para trasladarlos? Y que además, si es una colección comercial, me funcionen, ¿sí? Tenemos que pensar que ya tenemos que tener un público objetivo. Por ejemplo, mujeres de 20 a 25 años que estudian y trabajan, que perciben un sueldo y que les permitiría comprar las prendas que yo voy a hacer, ¿no? Que tienen un estilo de vida que va de acuerdo justamente con lo que yo propongo, ¿sí? Es como el ejemplo más tangible con el público objetivo. Por ejemplo, diseño una colección de prendas deportivas, ¿no? Para ir al gimnasio, para hacer fitness. Mi público objetivo, obviamente, tiene que ir al gimnasio, ¿sí? Tiene que tener una edad que le permita también comprar, consumir, tiene que trabajar, ¿no? Y percibir un sueldo que le permita, de ese sueldo, gastar en prendas para justamente en prendas de línea deportiva, ¿no? Imagínense un público objetivo, si no se hace un estudio de público objetivo, lanzarlo a un consumidor que no hace ejercicio. Entonces no tendríamos cómo vender esas prendas de colección deportiva, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en nuestra colección, debemos de pensar en nuestro público objetivo también. ¿Cuántos años tiene? Ustedes saben también que el cuerpo no es el mismo de 15 a 20 que de 20 a 25. Y en ese rango nada más pequeño de 5 años ya cambió la tipología, ¿no? Ya cambiaron las formas. Ustedes pueden encontrar en las tiendas retail, en las tiendas que tienen muchas marcas, por ejemplo Falabella o Ripley, diferentes marcas de moda femenina, pero que van a un público distinto y se dan cuenta porque un small en una marca no es lo mismo que un small en otra, ¿no? Por ejemplo, en Falabella tienen Sibila y tienen Basement, y ambas pueden ser, agarrar una pieza de tamaño talla small, y ambas van a ser distintas. Una va a ser más grande que la otra. ¿Por qué? Porque una está dirigida a un segmento, ¿no? Que puede ser de 25 a 30, y la otra de 18 a 23 años. ¿Ven? Ahí ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los cuerpos van cambiando también. Y la manera de vestirse también. Por ahí que una va a tener algunas piezas más de tendencia, un poco más formales, porque también va a trabajar y con el costo un poco más alto, ¿ya? Hay que pensar siempre a quién le vamos a vender nuestra colección. Y de esta manera ya tenemos claro cómo es mi consumidor, y en la fase de interpretación tomo los elementos que me funcionan y me gustan, pero que también pueden llamar la atención de mi consumidor, ¿sí? De para quién estoy diseñando. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿para quién diseñamos? ¿Sí? Para que nos ayudemos justamente a aterrizar esa colección, a encontrar un comprador, porque el diseño tiene como función final ser vendido, ¿cierto? Una producción tiene que ser vendida. En esta parte, donde nosotros nos apropiamos del tema y decidimos qué es lo que va a ir en nuestra colección, y también tenemos ya nuestro público objetivo, vamos a tener algunas imágenes, formas, texturas, todo aquello que yo pueda trasladar a mi colección, ¿sí? La primera fase, la fase analítica, es la fase donde hago mi bitácora, ¿no? Donde yo mezclo toda la información, recopilo, voy haciendo conclusiones. En la fase creativa interpreto, armo mi mood board,
El mood board pueden hacer como un collage al inicio, pero que ustedes siempre van a querer de repente manejar, o mejor dicho, mejorar, ¿sí? Tengo este mood board, me gusta, pero aún no condensa todo. Entonces, hago un collage visual nuevo, ¿sí? Collage que me permita condensar la información. Y es un ejercicio hasta que no consigan uno que realmente los convenza y que tenga elementos que van a poner en su colección, pueden ir variando, ¿sí? Recuerden que son ejercicios que nos ayudan a crear. Finalmente, cuando tenemos el mood board ya pensado, con todos los elementos que quiero que vayan, y con mi carta de color que sale de mi tema de inspiración, ya puedo pasar a la siguiente fase, que es la fase ejecutiva o de planificación. En esta fase, nosotros vamos a materializar la idea rectora y realizar el diseño. ¿Cuál es la idea rectora? Es la idea principal que saco de mi tema, ¿no? En esta colección, ¿qué quiero trasladar? ¿Qué elementos? ¿Qué sensaciones, no? ¿Cómo se va a llamar mi colección? ¿Qué es lo que va a regir esta colección? ¿No? ¿Va a ser ostentosa? ¿Va a ser funcional? ¿Qué es lo que rige mi colección? ¿Cómo la voy a vender? ¿Sí? ¿Qué es lo que la va a diferenciar de otras colecciones de prendas? Acá hacemos también ejecución y comprobación de bocetos y prototipos. El boceto, ustedes saben, el papel lo puede aguantar todo, pero al armar el prototipo, vamos a ver qué funciona realmente en físico, en tridimensional y qué no. Por ejemplo, diseñé un cuello que puede ser llamativo, pero cuando lo trabajo no es funcional, o puede ser que no, realmente no arme bien en el material que elegí. Vamos probando entonces, ¿no? Hay materiales que no funcionan muy bien en algunos cortes, hay siluetas que no funcionan bien también, si las juntamos, entonces en esta fase yo decido y voy eliminando aquello que ya no me funciona. Una vez que he intentado elaborarlo, ¿no? Hacemos aquí los prototipos, vemos cuánto tiempo, cuántas operaciones tienen, cuánto tiempo me toma armarlos, ¿sí? Si los materiales, por ejemplo, pasa mucho que se eligen dos materiales y uno de ellos tiene un teñido que no es reactivo, entonces migra hacia el otro material, ¿no? Pasa en algún tipo de teñido que migra o no migra cuando mezclamos dos colores, ¿no? No sé si les ha pasado que han comprado una prenda y cuando la han lavado, el rojo, por ejemplo, que venía junto al blanco de detalle, manchó toda la prenda. Y es porque no se hizo una prueba antes, ¿no? Lo mismo sucede con el denim. Dos colores de denim y no hicieron la prueba y de repente el color más oscuro manchó el color más claro, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta eso. O por ahí pusieron detalles de cuerina o de este material sintético que se asemeja al cuero, que no es cuerina, parece que es PV. Bueno, y cómo lo van a lavar, ¿no? Si tienen una tela y también un detalle de cuerina, si meten ambos a la lavadora o lo lavan a mano, uno se va a humedecer y puede por ahí que empiece a pelarse. O lo que pasa también con los botones o los broches, ¿no? O estos botones metálicos que empiezan a oxidarse porque no tuvieron un buen acabado. Entonces aquí es donde nosotros vamos a hacer los testeos, todas las pruebas, vamos a ir viendo también la silueta, funciona o no, cómo se ven las piezas armadas, y es donde determinamos qué diseños sí funcionan y salen y van a ser comercializados. Entonces, tenemos tres fases del diseño: fase analítica, creativa y ejecutiva. Es muy importante que cada fase se tome su tiempo. Se los digo porque a veces sucede que la fase de inspiración se toma de manera muy atropellada, o no hicieron bien el proceso y voy a tomar esto, y ya en la siguiente fase, donde hay que decidir
cuál es la idea rectora, cómo yo voy a abordar el tema, que es la fase creativa. Existe un vacío, es muy difícil, ¿no? Cómo generar los diseños, porque no se revisaron bien los recursos en la fase de inspiración. Además, hay que tener un orden, ustedes saben, bueno, ya lo vamos a ver, que se trabaja en base a un rector y dos coordinados para ir generando los diseños, ¿no? Aquí vemos un poquito el proceso que se tiene, las fases que se tienen dentro del diseño, o como debería ser, ¿no? Para poder lograr una colección bien hecha. Bueno, y con esto vamos a dejarlo para la siguiente sesión, que ya nos toca hacer la parte gráfica y el proceso que les decía de rector y coordinado. Les hago un ejemplo también. Les voy a subir unas plantillas para que las tengan listas. Y ahora voy a empezar a leer sus preguntas para poder contestar, ¿sí? Por favor, si tienen alguna pregunta o algún punto no quedó claro, escríbanlo. Subí las microtendencias, están en el Classroom, ahí lo pueden revisar. Sí, bueno, La Rosa de Versalles, que es como se llama el manga, que aquí le pusieron Lady Oscar, es una referencia bastante interesante, ¿no? De María Antonieta. Contaba de manera un poco literaria su vida, ¿no? Pero sí es como una, a ver si decides hacer ese tema, es una fuente de investigación también. Las diapositivas están en el Classroom, segunda sesión, ahí lo pueden encontrar. En trabajo de clase, material, ¿sí? Bueno, ¿les quedó claro el tema de las fases del diseño? Porque es importante. Sí, me gustaría saber eso, si les quedó claro. Fase de diseño, donde tenemos estas tres fases. Sí, en la fase analítica. ¿Por qué? Porque ya tienes toda la información que has recopilado en la primera fase, que es la fase de inspiración, ¿no? Tenemos estas tres fases, y bueno, la idea rectora, como les dije, es la idea que va a regir, ¿sí? Que va a regir nuestra colección, que es lo que queremos que se sienta en toda la colección, ¿no? Para la inspiración, nosotros seleccionamos un tema. Es importante, ¿sí? Esto se los digo de manera muy personal y como un consejo, que un diseñador revise diferentes ítems para inspirarse. O sea, puede leer historia del arte, historia de la moda, ver películas, situarse de repente en una década, en un estilo, en un artista. Existen diferentes, geográficamente, en un país, en un paisaje, en un tipo de danza, ¿sí? Tienen miles de temas de inspiración, tal vez desde los que les va a llevar a investigar muchísimo, hasta los temas más pop, como lo hizo Moschino con Jeremy Scott. La Barbie, McDonald's, Pequeño Pony, van a ver temas muy pop,
de Jeremy Scott para Moschino, ¿no? Lástima que ya no esté, ya renunció, pero podrían ver todos esos temas tan populares, tan fáciles de reconocer, y sin embargo que generaron muy buena impresión con Moschino, ¿no? Que después de tiempo volvió a ser como de nuevo a estar presente en las pasarelas, ¿no? Es fácil de recordar. Lo mismo sucede con Gucci, ¿no? Les recomiendo que vean las pasarelas de Gucci también. Moschino y Gucci, ambos, ¿no? Me parece que ustedes pueden revisar diferentes casas de diseño y diseñadores también a través de redes, TikTok e Instagram, ¿no? El diseñador tiene que tener mucha curiosidad por la investigación y el aprendizaje. Implica absolutamente todo. Sí. Justamente estas 3 fases son las más importantes en el proceso creativo, la parte del diseño. Luego viene la producción y comercialización, obviamente, ¿no? Pero esas son fases que ya más dependen de otros elementos, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a ver justamente el proceso creativo, que es un proceso interesante, como les digo. No se trata de que yo a priori o a primera vaya y agarre un elemento, me inspiro, no sé, en un tipo de bordado y agarro ese bordado y lo pongo en el centro del vestido. Eso no es diseño. El diseño tiene fases y un proceso importante, donde nosotros generamos, aún así siendo una línea comercial, una pieza con estética, que se vea bien, que esté bien compuesta. Es importante el diseño, ¿no? Hay que tener diseño en todo, desde los colores que seleccionamos, la composición, ¿no? Todo ello, ¿sí? No es un trabajo que tengan que hacer, pero ustedes pueden investigar y hacer un trabajo personal de bitácora, de mood boards, ¿no? Pueden comenzar con temas que les interesen. Hay absolutamente cualquier tema puede ser el punto de partida para generar una colección. Si quieren hacer un proyecto personal, pues pueden ir investigando de manera personal también, ¿no? Y luego generar su mood. ¿Ah? Lo que yo les doy son los alcances para que puedan hacerlo y que tengan muy claro estos conceptos que son importantes, ¿no? Que a veces no se les toma mucha importancia en realidad, ¿no? O se pasa por encima. Diseñar tiene un proceso que lo acabamos de ver y es muy importante, ¿sí? El proceso es importante porque les ayuda a tener conocimiento y eso más adelante les va a dar más recursos y va a aperturarlos para que generen más ideas, ¿sí? El proceso del diseño los ayuda mucho con la creatividad, ¿no? No la apagues, no la apagues. Creo que están todas sus preguntas resueltas. Ya le di. ¿Tienen alguna pregunta más? Es que tiene hambre. Por favor. Bien, si ya no tienen ninguna pregunta más, bueno, como decían ustedes, yo los invito a que hagan todos los pasos que tenemos, la bitácora, el armado del mood board, los invito a ver también diferentes ítems para que puedan inspirarse, ¿no? De la historia de la moda, de la historia del arte, que es muy importante. Revisen algunos de los diseñadores más importantes, los del 2000 al 2010, que fueron John Galliano. Bueno, él sigue vivo y todavía está trabajando para Martin Margiela, pero también tienen a Alexander McQueen, que ya no está entre nosotros. Su casa aún permanece bajo la dirección creativa de Sarah Burton, pero ambos tenían en común que usaron muchos recursos de la historia de la moda y del arte. Recuerden que mientras más información visual tengan,
es mejor, los ayuda, ven combinaciones, paletas de color que funcionan, texturas que pueden también trabajar, obviamente aterrizando todo eso a una colección comercial, ¿no? Y también a un público objetivo. Pero mientras más información visual tengan, es mucho mejor para que puedan crear. Tienen como más opciones, ¿sí? Los invito también a diseñar, a hacer sus bocetos.